Hola a todos, mi nombre es Leonardo Maldonado. Este es el desarrollo de la actividad 3, tarea investigativa para la materia organización de documentación. Primero, vamos a hablar de las normas que regulan la documentación electrónica. Hay una información de importancia que debemos tener en cuenta y es que en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado se encuentra trabajando en la reglamentación de la documentación electrónica y su relación de uso con las nuevas tecnologías. Esta iniciativa nace por la implementación de la mentalidad cero papel, que en la articulación conjunta con entidades del gobierno nacional buscan suplir las necesidades en materia de estandarización de las normas para la aplicación de la tecnología en los archivos. Vamos a definir lo que es la documentación electrónica según el Acuerdo 60 del 30 de octubre del 2001 del Archivo General de la Nación, artículo segundo, definiciones, nos dice que el documento electrónico de archivo es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por estos medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital. Es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Hay que tener en cuenta que hay dos clases de documento electrónico. Hablamos del documento electrónico nativo, que es el que fue creado y siempre ha tenido su ciclo vital en la parte de medios electrónicos. Y el documento electrónico digitalizado, que es aquel que tenía un inicio en papel, fue escaneado y fue convertido en documento electrónico digitalizado. Entonces hay que tener en cuenta esos dos tipos de documento electrónico. Vamos a hablar de la regulación de documentación electrónica. Aquí vamos a tener en cuenta la Ley General de Archivos 594 de 2000. Vamos a hablar de algunos artículos, decretos, acuerdos y circulares importantes de esta regulación. En principio vamos a hablar del artículo 19, en donde tocamos el tema de soporte documental. Las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus archivos, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Debe haber una organización archivística de los documentos y la realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema. También hablamos del artículo 21, que estipula que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Y en el parágrafo del mismo artículo determina que los documentos emitidos por los citados medios o soportes gozarán de la validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Hablamos ahora del artículo 47, el cual establece que los documentos de archivo, sean originales o copias, deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Y el parágrafo del mismo artículo determina que los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en nuevos soportes y para tal caso deberá preverse un programa de transferencia de información para garantizar la preservación y conservación de la misma. Ahora hablamos del decreto 1080 de 2015. Este decreto único reglamentario del sector cultura es un instrumento jurídico único mediante el cual se compila y racionalizan las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector. En su título 2 sobre el patrimonio archivístico, este decreto establece que los lineamientos y directrices para la gestión de documentos, sistemas de gestión documental, gestión de documentos electrónicos de archivo, entre otros,
que desarrolla la Ley 594/2000 y que constituyen el marco normativo de la gestión documental. También hablamos del Acuerdo 2 de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. Este acuerdo aplica a expedientes digitalizados, electrónicos e híbridos, papel y electrónicos. Hablamos del Acuerdo 3 de 2015, por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión electrónica de documentos generados como resultado del uso de medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el capítulo cuarto de la Ley 1437 de 2011. Se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo 4 del Decreto 2609 de 2012. Por último, hablamos de la circular externa 2 de 2012. Contiene las recomendaciones para las diferentes entidades interesadas en adquirir o desarrollar el sistema de gestión de documentos, como quiera que la administración de documentos de archivos se originan en sistemas de información, deben cumplir con unos mínimos para el cumplimiento de las políticas de gestión documental de conformidad con las tablas de retención documental de la entidad. Estas son las principales normas que se deben tener en cuenta para documentos electrónicos. Segundo, cuadro comparativo de documentos físicos versus documentos electrónicos. Vamos a tocar lo que son las ventajas y desventajas. Primero vamos a hablar de la documentación física. Las ventajas de esta documentación es que ya tienen un cumplimiento de las normativas. Hay una preservación de los documentos a mediano plazo, hay apoyo en los procesos de la empresa, hay una duplicación sencilla en los documentos, hay normatividad definida para la organización de documentos. Estas son las ventajas. Desventajas: hay manejo físico, por lo cual se presenta deterioro, ocupan un creciente espacio físico debido al incremento constante de documentación. La recuperación de información es difícil, la generación y manutención es costosa, la búsqueda de documentos puede llevar tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que es la documentación electrónica. Las ventajas es que hay agilidad en la tramitación de documentos y comunicaciones. Los procesos de la organización son automatizados. Hay una disminución en costos y espacio físico. Facilidad de respaldo y conservación de material. Es amable con el medio ambiente. Las desventajas: se está construyendo una normatividad frente a la documentación electrónica, falta un poco de control, de fiabilidad y autenticidad, aunque se está tratando de aplicar lo que son las firmas electrónicas y autenticidad de documentos electrónicos, hace falta todavía un control. Hay un riesgo de pérdida por migración de tecnología. Se pueden perder documentos de pasar de un computador a otro. Facilidad de duplicidad. Se puede duplicar o copiar un archivo fácilmente. Es necesario depurar constantemente los archivos. Vamos a hablar en el tercer punto del proceso de archivo. Documentación electrónica. Como les había comentado, hay dos tipos de documentación electrónica: los documentos electrónicos nativos y los documentos electrónicos digitalizados. Aquí tenemos la administración de documentos electrónicos nativos. Quiere decir que nacen electrónicamente, están dentro del proceso electrónico y ahí nació y ahí es su vida vital. Primero hablamos de un nombramiento de los documentos, después de una indexación, es decir, de una ruta guía para encontrar el documento, un resguardo, ya sea en discos duros, CDs o el elemento que utilicen para resguardarlos, una administración de documentos electrónicos por parte de la empresa y un control de calidad. Esto es la administración de documentos electrónicos nativos. Ahora vamos a hablar de la administración de documentos electrónicos digitalizados. ¿Qué quiere decir digitalizados? Que nacieron físicos y fueron
convertidos a electrónicos o a electrónicos digitalizados. Primero hablamos de una recepción del documental. A esta recepción documental hay que realizarle una revisión y una verificación. Se da un alta en el sistema, después se hace una depuración y una integración. Se prepara la documentación, se realiza un escaneo de la documentación física y por último se hace una revisión de control de calidad. Esta es mi presentación. Aquí está la webgrafía. Muchas gracias.